En Adán todos mueren. Las consecuencias de la caída afectaron los pensamientos y el razonamiento de Adán, y con la entrada del pecado la muerte hizo su aparición. La sentencia de Dios, del juez justo, se cumplió. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le había advertido a Adán que esto pasaría. Esta muerte es la pérdida de la comunión con su Creador debido a su santidad. Su desobediencia creó un abismo profundo ante su Creador, y la oscuridad invadió su interior, porque la serpiente cegó su entendimiento con palabras vanas a causa de su incredulidad, y esto lo llevó a una corrupción y depravación natural en sus mentes, para no percibir las cosas espirituales. Su razonamiento y su entendimiento se entenebrecieron, y su corazón se hizo necio. Desde ese momento en que Adán desobedeció a Dios, su naturaleza se vio irremediablemente corrompida. La pureza y la rectitud con la que fue creado fueron reemplazadas por una depravación interior que se apoderó de su ser. Su mente, antes clara y alineada con la voluntad divina, se oscureció. El razonamiento se volvió vano, y su entendimiento, entenebrecido, lo condujo por un camino de rebelión y maldad. El pecado, ahora arraigado en su corazón, se convirtió en el motor de todas sus acciones. Esta corrupción interna no solo afectó su relación con Dios, sino que se propagó como una plaga a toda su descendencia. Cada pensamiento, cada decisión y cada acto de los seres humanos desde entonces ha sido influenciado por esta naturaleza pecaminosa. La inclinación hacia la maldad, la injusticia y la rebelión se hizo evidente en cada aspecto de la vida humana. Los corazones, antes destinados a reflejar la imagen de su Creador, se tornaron necios y llenos de oscuridad. La humanidad, incapaz de percibir las cosas espirituales, se sumergió en un estado de ceguera espiritual. Las emociones y la voluntad, ahora gobernadas por el pecado, llevaban a las personas a cometer actos que distorsionaban completamente el diseño perfecto de Dios. El deseo de seguir sus propios caminos, lejos de la justicia divina, se convirtió en el sello distintivo de su existencia. La corrupción no se limitó a la esfera personal, sino que permeó todas las estructuras sociales. La avaricia, la violencia y la injusticia se convirtieron en los pilares de las sociedades humanas, reflejando la devastación interna que cada individuo llevaba consigo. La creación misma sufrió las consecuencias de esta caída, con la tierra produciendo espinos y cardos, reflejo de la maldición que pesaba sobre ella. Romanos 1, 21 y 22 describe esta condición de manera contundente. Aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta es la tragedia de la humanidad. En su deseo de ser como Dios, terminó perdiendo la luz y cayendo en una profunda oscuridad moral. La naturaleza corrupta de la humanidad es una herencia devastadora que afecta cada aspecto de nuestra existencia. Cada generación, nacida con esta inclinación al pecado, lucha con las consecuencias de esta corrupción. Las palabras del profeta Jeremías resuenan con una verdad aterradora. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. En este estado de corrupción, la humanidad está en constante conflicto con la voluntad de Dios, incapaz de alcanzar la justicia que Él demanda. La tragedia de Adán es la tragedia de todos nosotros, atrapados en una naturaleza corrupta que nos lleva a la separación y la muerte. La Escritura declara con firmeza que la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23. Esa afirmación cobra un profundo significado cuando entendemos términos de la palabra pecado de este texto, que es hamartia.
Hamartia es un sustantivo, es el término más inclusivo de distorsión moral, como un principio. Es un elemento interno, la misma fuente que produce todas las acciones pecaminosas. En este pasaje, el pecado es mencionado como un poder organizado, que actúa por medio de los miembros del cuerpo, aunque el asiento del pecado está en el corazón, en el centro de sus emociones, y el cuerpo es el instrumento para consumar tales acciones. Esta herencia de pecado y muerte en Adán se transmite de generación en generación, afectando a cada ser humano. El pecado, traducido del griego hamartia, se asentó en el corazón de Adán como un veneno letal. Este término no es solo un acto, sino una condición, una distorsión moral que afecta cada fibra del ser humano. Hamartia se convirtió en la fuente de todo mal, una fuerza organizada y poderosa que infectó la mente y el alma. La claridad y pureza de pensamientos se nublaron y el entendimiento se entenebreció. Adán, antes en plena luz, fue consumido por una oscuridad interior. Esta hamartia se convirtió en la herencia maldita de toda la humanidad. Cada descendiente de Adán nació bajo su sombra, cargando con la corrupción interna que lleva a la muerte. Es el estado de pecaminosidad, una desviación del estándar moral de Dios, imposible de alcanzar por voluntad propia. Pero la tragedia no se detiene en la naturaleza corrupta. Hamartano, el verbo griego que describe el acto de pecar, revela la manifestación externa de esa corrupción interna. Por cuanto todos pecaron, declara Romanos 3:23, señalando que cada ser humano comete actos específicos de transgresión, desviándose del camino de Dios. Estos actos son los frutos visibles de la hamartía interna, como se describe en Gálatas 5:19 al 21. Cada mentira, cada acto de violencia, cada pensamiento impuro es una prueba más de nuestra condición caída. La humanidad, profesando sabiduría, se hizo necia, entregada a sus propios deseos y alejándose cada vez más de la luz de Dios. Describe la acción de fallar en el sentido de cometer un acto específico de pecado, cuando se desvía del camino correcto o falla al objetivo, que en este contexto es hacer la voluntad de Dios. Se usa para referirse a los actos concretos de pecado que una persona comete, es el suceso de un acto específico. Por ejemplo, en Juan 8:11 leemos acerca de la mujer que fue sorprendida en adulterio, y ella respondió: «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». La relación entre hamartía y hamartano abarcan la condición inherente del ser humano debido a la caída de Adán. Estas son las acciones que resultan de esa condición. En nuestra lengua usamos la palabra pecado como un término único, pero esto sería un error fundamental. Si bien estos textos están interrelacionados, y es crucial desentrañar el significado preciso de las palabras empleadas, la paga del pecado es muerte. Resuena Romanos 6:23, recordándonos el precio inevitable de nuestra desobediencia. Esta muerte no es solo física, sino también espiritual, porque del corazón salen los malos pensamientos y todas las acciones pecaminosas, Mateo 15:19, y la sentencia está en Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios. Y es una separación eterna de nuestro Creador. La sentencia divina es implacable, y la humanidad está atrapada en un ciclo de corrupción y muerte desde la caída de Adán. Sin embargo, en medio de esta tragedia hay un destello de esperanza. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, nos dice 1 Juan 3:8. A través de Jesucristo, la humanidad tiene la oportunidad de redención y restauración, un camino de regreso a la comunión con Dios. La historia de la caída es una narrativa de dolor y sufrimiento, pero también es una llamada a la esperanza y la salvación.
Adán nos llevó a la oscuridad, pero a través de Cristo la luz puede brillar de nuevo en nuestros corazones corruptos. Comprender la distinción y la conexión entre estos términos nos ayuda a apreciar la profundidad del concepto bíblico de pecado y la necesidad de redención a través de Jesucristo. Con esta comprensión podemos entender que el pecado, hamartia, conduce a la práctica del pecado de la naturaleza misma, y hamartano describe la acción a pecar, en el sentido de cometer un acto específico de pecado, desobedeciendo los mandamientos, las cuales son transgresiones a la ley de Dios. Romanos 3:23. La gravedad del pecado provocó la ruptura y el alejamiento que ahora existe entre el hombre y Dios. Esto es la muerte espiritual, y claramente esto nos muestra la necesidad de la redención y la restauración de nuestro corazón. Esta esperanza se encuentra en el plan divino de salvación a través de Jesucristo en su muerte y resurrección. Mantengamos los corazones abiertos mientras exploramos profundamente esta historia, que a pesar de la tragedia, hay una luz de esperanza para toda la humanidad. Antes de continuar, quiero hacer una pausa para recordarte que si este mensaje es de bendición en tu vida y te gustaría profundizar más en las Escrituras para encontrar la verdad, da un me gusta y suscribirte al canal. La verdad os hará libres. Con tu apoyo podremos crear más contenido que ilumine nuestro caminar en la fe y nos ayude a compartir el poderoso mensaje de la resurrección de Jesucristo. Continuemos. Las consecuencias del pecado afectaron profundamente la mente y el razonamiento en los corazones de la humanidad. Como podemos observar en la historia de Adán y Eva, su desobediencia no solo resultó en la separación de la humanidad con Dios, sino también en la corrupción de su entendimiento y percepción espiritual. Este alejamiento de la sabiduría divina y la claridad espiritual continúa afectando a todas las generaciones, llevándonos a una oscuridad moral y una incapacidad para discernir lo que es espiritual. Las consecuencias del pecado afectó la mente y el razonamiento en los corazones de la humanidad. Al continuar con la historia de Adán y Eva, es crucial explorar cómo su desobediencia no solo afectó sus corazones, sino también sus mentes y su razonamiento. Esta consecuencia fue devastadora, que causó la separación de la humanidad con Dios. Tras la caída, el entendimiento humano sufrió un oscurecimiento significativo. Lo que antes era claro y puro, se volvió confuso y nublado. Génesis 3:7 dice: «Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales». Esto muestra el cambio inmediato en su percepción y entendimiento después de pecar. Adán y Eva, al alejarse de la sabiduría divina, experimentaron una pérdida profunda de claridad espiritual. La ignorancia espiritual se convirtió en una realidad dolorosa. Génesis 3:8-10 describe cómo Adán y Eva se esconden de Dios debido a su vergüenza y miedo, mostrando la transformación en su razonamiento y acciones al tratar de ocultarse de un Dios omnipresente y omnisciente que todo lo ve y todo lo sabe. Antes de la caída, Adán y Eva disfrutaban de una comunión directa con Dios, teniendo acceso a su conocimiento y sabiduría. Sin embargo, el pecado introdujo una barrera entre ellos y Dios, llevándolos a una ignorancia espiritual que afectó a todas las generaciones futuras. La mente humana se corrompió moralmente, inclinándose hacia el mal y alejándose de la verdad. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:22. Además, la vanidad y la futilidad se apoderaron de los pensamientos humanos. Lo que antes era un enfoque claro y un propósito en la vida, se transformó en una búsqueda de cosas vanas y temporales. Génesis 3:17-19
describe las consecuencias del pecado sobre la humanidad. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La mente, que una vez se deleitaba en las cosas de Dios, ahora se centraba en deseos egoístas y mundanos, perdiendo de vista lo eterno y lo divino. Adán y Eva y toda su descendencia comenzaron a experimentar una corrupción moral cada vez más profunda. La pureza de sus pensamientos fue reemplazada por deseos y acciones corruptas. Esta degradación no solo afectó su relación con Dios, sino también las relaciones interpersonales y consigo mismos. Génesis 3, 12 al 13, muestra cómo comenzaron a justificarse y a culparse el uno al otro por sus acciones. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La caída introdujo un ciclo de pecado y corrupción que se propagó a lo largo de las generaciones. La inclinación al pecado se convirtió en una característica dominante. En lugar de buscar lo bueno y lo justo, sus pensamientos se volcaron hacia lo pecaminoso. Perdieron la capacidad de discernir espiritualmente, y lo que antes era una comprensión clara de la voluntad de Dios, ahora estaba entenebrecida por deseos egoístas y corruptos. Este proceso de alejamiento de la vida divina y la claridad espiritual es precisamente lo que se menciona en las Escrituras. Efesios 4, 17 al 18 nos recuerda que debemos apartarnos de tales conductas. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La complicidad en el mal y la justificación del pecado se convirtieron en una norma. Adán y Eva y sus descendientes comenzaron a justificar sus acciones pecaminosas, creando racionalizaciones para sus comportamientos. En lugar de reconocer su pecado y buscar el arrepentimiento, buscaron formas de excusar sus acciones, llevando a una corrupción aún mayor. Génesis 3, 12 y 13 ilustra esto claramente. Y el hombre culpó a Dios por la mujer que le dio por compañera, y que por causa de ella comió, y la mujer se justificó culpando la serpiente. Ellos sabían que habían hecho mal, pero no confesaron su pecado. Y esto es una de las causas que ellos se escondieron, porque sabían las consecuencias que vendrían tras su desobediencia, la muerte. Ellos obedecieron a la serpiente y recibieron la semilla de un corazón y una mente reprobada, las palabras de la serpiente. Esa semilla se sembró en el corazón de ellos y se complació. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1:32. Al considerar estas consecuencias en el ser humano, vemos cómo la caída afectó profundamente la capacidad de la humanidad para pensar y discernir con claridad y justicia. El entendimiento de su mente se oscureció, la ignorancia espiritual se arraigó, y la vanidad y futilidad se convirtieron en parte integral de la experiencia humana. Los razonamientos vanos y la confusión, la inclinación al pecado y la justificación del mal, todos estos son síntomas de una naturaleza caída que se alejó de Dios. Hemos aprendido que a través de Adán,
Todos enfrentamos la muerte espiritual, mas sin embargo, la resurrección de Jesucristo da vida espiritual al que recibe su palabra, y es la que nos revela que somos esclavos del pecado en los pensamientos, y esto transforma absolutamente todo. Él, el segundo Adán, venció la muerte y nos ofrece la oportunidad de una nueva vida llena de perdón, santidad y esperanza. Te invitamos a seguir explorando este poderoso mensaje que nos revela la verdad del Evangelio por el poder del Espíritu de gracia en este nuestro canal. La verdad os hará libres. La palabra de Dios da vida y nos revela la gloriosa obra de Cristo en su vida perfecta en este mundo y así también como en su muerte y resurrección, para transformar vidas mediante el sello de su Espíritu, para guiarnos hacia la vida eterna por su poder. Únete a nosotros en este camino de fe y de esperanza. Suscríbete al canal y deja tu comentario, y que la gracia y la paz de Dios te acompañen por siempre. Amén.